hacer un debate a partir de las intervenciones de las y los 5 panelistas. Así que veo que Lucía Seff está con el micrófono. Entiendo que Lucía quiere hacer alguna intervención. Algunos aportes más que debate, ¿no es cierto? Algo muy reciente que se está trabajando sobre la cuestión de la jornada de trabajo que tiene que ver con el cambio climático. Porque se están preguntando, los países desarrollados, que nunca han tenido los calores tremendos que están experimentando, bueno, que habría que también pensar que la jornada de trabajo, digamos, de la jornada de 4 días o como sea, pero como que hay que tener en cuenta el factor, la temperatura, porque se rinde menos, y porque no es el primer año, es el segundo, y porque los pronósticos dicen que va a ser peor. Ese es un tema que me parece que hay que tener en cuenta. Otro tema que me preocupa y me parece que es motivo de que lo reflexionemos es en la cuestión de la semana laboral más breve, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Mi inquietud es quién gestiona el tiempo libre, quién se hace cargo del tiempo libre. Porque el tiempo libre, ¿quién se hace cargo del ocio? Ahí van a estar las industrias culturales, y las industrias culturales son tan monopólicas, tan reaccionarias y tan conservadoras como son los capitales que representan. Con lo cual, habría que estar atentos, ¿no es cierto?, a cómo se gestiona el tiempo libre si la semana laboral se reduce. Porque me parece que es un tema grave, es un tema serio a tener en cuenta. La otra cuestión tiene que ver, porque se habla mucho del derecho universal, de los derechos humanos, que siempre he dicho en cuanto panel o reunión he tenido, que esto es dentro del mundo occidental. Y nosotros hoy tenemos un jugador nuevo, fuerte, que es China, que tiene otros estándares culturales, laborales, de consumo, de trabajo y de todo. Donde la batalla cultural va a ser todavía más dura. Y se me ocurrió pensar, a lo mejor es un delirio, pero cuando empezó TikTok, cuando llegó, yo no estoy en ninguna red social, aclaro, estoy hablando de oído. Todo el mundo decía, es como que despreciaba, ¿no? Y TikTok tiene lejos una supremacía. Y fenómenos como el de este señor que acaba de ganar, bueno, tiene mucho que ver con ese tipo de red social, con los discursos que circulan allí, con el material que se consume ahí. Y entonces también tenemos que estar alertas en esta cuestión de cuál va a ser el consumo cultural y qué es lo que nosotros, a decir, ¿China va a formar parte de la OIT? ¿Va a estar de acuerdo con los derechos de los trabajadores? China se va a mover muy inteligentemente y despaciosamente, pero creo que no están en sus perspectivas las conquistas que el derecho occidental, al que nosotros pertenecemos, ha logrado a partir de los tiempos. Y después, la cuarta cosa que quería aportar de la compañera que habló en primer lugar, respecto de las tareas de cuidados, bueno, dentro del ministerio, no sabemos cuál va a ser su suerte, hay expresamente una dirección dedicada a este tema y se está trabajando mucho. Y por otro lado, a lo mejor lo sabe ya, pero para el que no lo sepa, porque es muy importante, en el Ministerio de Economía este año se empezó a construir el índice crianza, que tiene que ver precisamente con cuál es el costo y la incidencia en el Producto Bruto Interno de las tareas de cuidado, que como dice Silvia Federici, que es una feminista, dice, no es amor, es tarea no remunerada, es trabajo no remunerado, es así. Y hay un fallo muy reciente de un tribunal de familia, que no recuerdo de dónde es, porque lo vi en un sumario, no es de acá, que para fijar la cuota alimentaria toma en cuenta el índice crianza. Quiero decir que ha habido muchos avances en la cuestión de las tareas de cuidado, que ya Stiglitz y Amartya Sen, ambos premios Nobel, hablaban de cómo incidía en el Producto Bruto Interno de una sociedad. Y tenemos un ministerio que los trata, creo que en la provincia también, y tenemos estas cosas como el índice crianza, que las puede barrer el viento de la historia. Esperemos que no. Es todo. Gracias, Lucía. ¿Quién más quiere intervenir? ¿Alguien más? Solo una aclaración. China forma parte de la OIT y el año pasado, en agosto, ratificó uno de los convenios fundamentales sobre trabajo forzoso. Así que es parte de la OIT. No. Bueno, porque
está bien. Pero bueno, nada, la aclaración es... ¿Alguien más que quiera? ¿Alguno de los panelistas, alguna de las panelistas quiere agregar algo, acotar algo que le haya quedado pendiente? No me quedó pendiente, sino le agradezco su aclaración, siempre nutre la información que usted nos brinda, así que le agradezco. Usted habló sobre gestionar el tiempo ocio cultural. Yo celebro ese pensamiento, yo creo que, y vuelvo a decir lo que dije cuando comencé la exposición o la charla, como quieran llamarlo, tengo más dudas que respuestas y por eso hablo de este nuevo paradigma. Ojalá podamos estar en el estadio de pensar cómo gestionamos el ocio y el tiempo libre. Lo que yo creo que hoy estamos pensando en la reducción laboral sin la quita del salario actual. Yo creo que en definitiva lo que va a pasar es la devaluación justamente del salario. Y le voy a explicar con un ejemplo. Si el trabajador trabajando 9 horas produce X y ahora pretenden que en 4 horas produzcan XX, en realidad lo que estamos haciendo es que siempre este sistema capitalista, los empresarios, como quiera llamarlo, van a tener mayor ganancia porque los costos le están reduciendo, pero al trabajador está produciendo cada vez más. Con lo cual, en esta ecuación, el trabajo, me parece que el sueldo va a estar devaluado, va a ganar menos el trabajador. Por eso estoy planteando en este nuevo paradigma laboral que tal vez veamos el fenómeno del pluritrabajo o también, además del trabajo formal, otro trabajo que sea a través de contrato. Con lo cual, me permito pensar o abrir el abanico o la advertencia o como quieran llamarlo, ¿tendremos ese tiempo ocio realmente para dedicarlo a la familia, a los hijos como realmente lo pensamos? Y la verdad que no sé, yo creo que también estamos frente a una nueva forma de explotación laboral, diferente, por supuesto, a lo que nos planteaban en los tiempos de la Revolución Industrial, porque las variables cambiaron, se modernizaron. Y yo lo que digo, bueno, ya conocimos lo que hizo Colón cuando vino, ya nos vendió espejitos de colores, no los volvamos a comprar. Digamos, lo dejo como una inquietud, no tengo la respuesta. Lo que sí digo es a los actores sociales, a los sindicatos, a los jueces, a los de derecho laboral que trabajan sobre esto, les digo, bueno, a ver, veámoslo entre todos y veamos qué pasa, ¿no? Porque es un fenómeno que se está dando, que estamos reclamando más tiempo. Y ahí es donde yo me planteo qué es la libertad y qué es ese tiempo libre. Bueno, volvámonos a pensar porque sí, realmente va a existir esa libertad que creemos que vamos a tener por reducir una jornada laboral. Sí, pero bueno, digamos que todo lo que tiene que ver con derecho y libertad es transversal, ¿no? Tu familia, no estás con tus hijos, quiero decir, y además porque, a ver, esto tiene un origen muy claro, ya perdido, cuando los críticos, la escuela, los críticos en Frankfurt, la teoría crítica en Frankfurt, filosóficamente crítica, no la del derecho. Benjamin habla del bien cultural. El bien cultural, cuando se transforma en mercancía, como se ha transformado, pierde su potencia transformadora. Y esa es la cosa sobre la que me parece que no hay que perder de vista, nada más. Porque podemos contribuir o nos pueden pasar por encima vendiéndonos los superhéroes, bueno, todas las cosas que consumen los chicos, lo que dice TikTok, todas esas pavadas, que son como son bien alienantes, desde el punto de vista de la teoría marxista, bien alienantes, si quiere, y si no de cualquier otro, bien alienantes. Gracias, muchas gracias. Algo sobre la jornada, muy breve, prometo. Yo planteé un conflicto clásico de explotación, y en ese conflicto clásico de explotación, el tiempo de trabajo es central en el problema. El convenio 1 de OIT sobre el tiempo de trabajo, pero en ese conflicto las partes están en contra. O sea, la persona quiere trabajar menos y la empresa se resiste a eso. Ahora, ¿qué pasa hoy que las empresas están de acuerdo en que la gente trabaje menos? Yo quiero alertar esto porque entonces no es el mismo conflicto. En el conflicto de explotación estaban en contra. Ahora el conflicto es de irrelevancia. Las empresas te dicen, ¿vos querés trabajar menos? Yo estoy de acuerdo que trabajes menos, andate. ¿Pero por qué? Porque no te necesito, yo puedo producir sin vos acá. Entonces te coloca fuera de la empresa. Que la empresa esté de acuerdo con reducir la jornada, ojo que puede ser
hasta un problema. Ahora, la gente afuera, Lucía, y no creo que el capitalismo esté dispuesto a entregarte las horas de ocio. Lamentablemente, yo creo que se va a tratar de acaparar esas horas para ponerte a consumir. De hecho, cualquiera de nosotros, porque ahora somos todos explotados digitales, tenemos 2 minutos parados en cualquier lugar y sacamos el teléfono y hacemos algo, inmediatamente. Y entonces, mientras vos le estás dando al like a que te gusta tal cosa, están acaparando tus datos para después, cuando vos prendas la computadora, te aparezca el lavarropa ahí justo. Mira qué raro, sí, y aparezca ahí. O sea que la posibilidad de que vos goces de tiempo libre en la plaza tomando mate, que sería tal vez lo más humanamente deseable, yo creo que el capitalismo no te va a permitir eso y te va a llevar al consumo. Sí, por eso sí. 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 Lo que pasa es que el capitalismo te vende emociones, entonces vos creés que estás comprando un bien cultural de ocio cuando en realidad estás consumiendo. Claro, consumo. Sí, Edgardo Carmona. Marta dice que me presente. Me hirió en el ego, yo creí que me conocían todos, pero bueno. Tenés mala prensa, por eso, a lo mejor que no te... Yo soy Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario. Bueno, yo rescatar 2 cuestiones. Una, me parece muy interesante este espacio como un espacio interdisciplinario, ¿no? Yo creo que solamente desde el derecho o solamente desde lo económico es imposible revertir la situación que hoy viven los trabajadores en el mundo. Un ejemplo que acá no se habla mucho son las corporaciones. Hoy en día las corporaciones creen que la OIT y Naciones Unidas son innecesarias porque ellas son exitosas y Naciones Unidas es un instrumento de fracaso. Basta ver la enumeración de la Fundación Bill Gates que le cuenta las costillas a Naciones Unidas diciéndole todos los objetivos que no pudo cumplir y que se programó para los próximos años, como la igualdad de género, el cambio climático. O sea, la Fundación Bill Gates cuestiona a Naciones Unidas mientras él acumula el dinero de buena parte del mundo en grandes corporaciones. Y el ejemplo de la inteligencia artificial es muy interesante. Se reunieron hace poco los 27 países más poderosos del mundo en Europa, frente al avance de la inteligencia artificial y el temor que eso nos genera a todos. Y 27 estados más poderosos de Occidente solo se animaron a elevar 10 sugerencias a las corporaciones como Google, Facebook y otras más, apenas se animaron a elevar sugerencias para ver si intentaban regular el crecimiento de sus propias empresas en el desafío de la inteligencia artificial. Yo creo que ahí está la clave también de este enunciado que se está planteando. La pérdida es una derrota cultural fenomenal. Yo charlo con mis hijos, yo soy un padre viejo, gracias a Dios, porque eso me mantiene joven, y para mí es extrañísimo, ellos viven atados a ese teléfono maléfico, decir que con mi hijo somos hinchas de River y por lo menos algo bueno podemos mirar por televisión, que son los partidos. Y ellos tienen como una visión de para mí, impuesta desde el consumo fenomenal. La vida es un consumo y la juventud es eterna y esta cuestión de no tener que registrarse en un trabajo y no tener que, bueno, porque hay que vivirla, viejo, gordo, comunista, dejar de romper la bola. Pero bueno, digo, esto es un tema para mí profundamente cultural, la derrota, ¿no? Y entonces para mí el hecho de este análisis multidisciplinario es fundamental en la construcción de un futuro, porque lo que está en juego no solamente el derecho laboral, me parece que está en juego un estilo de vida, una forma de concebir la vida igualitaria. Cuando los candidatos de la derecha hoy hablan de que la justicia social es una boludez y que donde hay un derecho que además, parafraseando al presidente de la Corte Suprema, dijeran donde hay una necesidad no hay un derecho porque ¿quién lo paga?
es replanteo de una concepción permanentemente economicista de un Estado al servicio del capital. Me parece que por eso solamente con el debate laboral no alcanza para mejorar la vida de los trabajadores y celebro un debate interdisciplinario, ¿no? Dale. Hola, breve a partir de lo que dice Edgardo con respecto al tema de las corporaciones. Claramente, en algunos casos, superan el lugar de influencia que son las corporaciones tradicionales, pero además uno puede ver el comportamiento, origen, desenvolvimiento, el punto al cual han llegado algunas de las corporaciones, ya no de ese estilo, sino las corporaciones tecnológicas que, entre otras cosas, hicieron lugar a la aparición de la fundación. ¿Cuál es la más grande de todas? Amazon. ¿Se acuerdan cómo empezó Amazon? ¿Haciendo qué? Vendiendo libros. Bueno, entonces vendiendo libros. Ahora no solamente vende libros, vende cualquier cosa, misiles, en serio, cualquier cosa vende. Ahora, hay una curiosidad, y que es la siguiente. Si uno toma el balance de Amazon, yo soy muy aburrido para ser leído, en los últimos 7 años, el negocio principal, que se supone es comprar cosas para vender, le da pérdida. El negocio principal, porque así nació, le da pérdida, mucha pérdida. ¿Y qué gana? ¿Dónde gana? Financiero. Bueno, exactamente. El negocio financiero, el de alquilar de servidores para las blockchain y todo el desarrollo de las plataformas. Las plataformas esencialmente tienen su gran proveedor en Amazon, que es la que lo sostiene desde el punto de vista tecnológico. Y viniendo un poquitito más acá, que comentaba algo en el break y lo quería compartir con ustedes, corporaciones de menor envergadura, pero muy importante. En la Argentina se cree en la enorme posibilidad que tenemos a partir de la explotación del litio, lo cual no está mal, pero voy a contar la realidad. En la Argentina hay solo 2 empresas que exportan carbonato de litio, cloruro de litio y nada más, fundamentalmente carbonato. Una se llama Minera del Altiplano, que está radicada en Catamarca, el Salar del Hombre Muerto, y la otra está en Jujuy, en el Salar de Olarox, que se llama Sale de Jujuy. Las 2 son sociedad anónima porque el 123 de la Ley de Sociedades obliga a crear una sociedad local. Ahora, las 2 sociedades locales tienen como controlante a compañías ubicadas en paraísos fiscales. La primera en Canadá, controlada por Livent, la segunda, las Sales de Jujuy, ubicada en Singapur. Voy a contar la de Sales de Jujuy, ya que voy a tomar una para no hacerlo muy lejos. La totalidad de lo que venden, lo venden en el mercado exterior. La totalidad de lo que venden en el mercado exterior, las 2 tienen como compradoras corporaciones que conforman parte del holding que controla tanto a la Argentina como a las que los compra. Y no invirtieron para hacer eso. Mejor dicho, invirtieron pero con plata ajena, pero con una característica. La plata ajena la proporciona una entidad financiera que forma parte del holding en los 2 casos. Entonces, desde el minuto 1 están retirando intereses por los préstamos que tomaron para invertir y desde el minuto número 2 están cancelando amortizaciones de capital que de haber traído capital propio, cosa que no está regulada, recién hubiese ocurrido cuando en el nivel de maduración de la extracción y la producción se lo hubiese permitido. Ni hablar de producir batería, porque lo que se explota es solamente un recurso primario de esa naturaleza. Sale de Jujuy tiene, para mencionar, el 68% del capital, se llama Alkem, una empresa australiana. Hay una empresa menor jerarquía accionaria que se llama Toyota, que la deben que conocer, que es la que compra todo el cloruro de litio para hacer las baterías en otro lugar, fundamentalmente el Japón, pero también tiene la participación de otra compañía que es Yemse, que es Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, pero con una característica. Sale de Jujuy, sociedad anónima, tiene como controlante a Sale de Jujuy Limited, con sede en Singapur. Y la sociedad del Estado jujeña es copropietaria de una empresa offshore. Y como no está prohibido, por defecto está permitido. Digo, estas cosas, ¿no? Bueno. Sí. Buenas tardes. Quería hacer una reflexión y tomar alguno de los planteos que hicieron los panelistas con anterioridad. Uno respecto del acortamiento de la jornada, el otro respecto a que los trabajadores hoy desean trabajar menos horas o trabajar en trabajos con no estabilidad o efímeros o con poca estabilidad, con mayor libertad, entre comillas, y demás. Llamar una reflexión de que el programa de la persona que hoy es candidata a presidenta, la que salió votada salió primero, plantea directamente volver a principios del siglo XX,
Esto me parece fundamental que lo tengamos en cuenta porque es el planteo político ideológico que hoy está en boga. ¿Por qué plantea esto? Básicamente porque va a plantear que el contrato de trabajo es un contrato entre iguales. Y al ser un contrato entre iguales, básicamente él plantea deroguemos la indemnización porque sería una especie de contrato de seguro del trabajador, donde el trabajador se va a autoasegurar como cualquier persona que maneja un auto y por miedo a chocar se asegura. Eso es lo que dijo y además está en su plataforma. No está así escrito, pero básicamente lo está porque en la plataforma plantea derogar las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo, entre otras cosas, además de encarcelar a los trabajadores que hagan huelga, a los sindicalistas que hagan huelga. Ese es el programa. Por otro lado, también hay declaraciones de otros candidatos planteando de que la huelga de los docentes se tiene que terminar también en las escuelas. Digo, estamos en un momento ideológico con estas banderas en el derecho laboral y el derecho colectivo muy preocupante y donde también acá se plantearon estas dos visiones de acortamiento de la jornada y de que la gente no quiere un trabajo quizás más libre o con menos estabilidad y demás, como dos anhelos y demás. Pero bueno, plantear que la rebaja de la jornada en este país, hoy los trabajadores formales quieren hacer horas extras porque el salario no les alcanza. Los trabajadores formales, los que tienen derechos, digo, los que están en convenios colectivos, los que se rigen por la ley de contrato de trabajo, quieren trabajar horas extras para que, o tener otros trabajos, ¿no? El pluriempleo que también se mencionó acá con anterioridad. Entonces, bueno, ¿cómo focalizar de alguna manera el acortamiento de la jornada con esta realidad que tenemos hoy? Y que por otro lado, esta realidad que tenemos hoy se enmarca también dentro de los discursos de las personas que van de alguna manera a dirigir el país y que van a gobernar con esta forma de volver el derecho al trabajo hacia principios del siglo XX. Porque podemos plantear, sí, hay una novedad en el derecho laboral, vamos hacia un derecho laboral nuevo y demás, pero la realidad es que los planteos son precisamente lo contrario. Entonces, ¿cómo ven ustedes de qué manera se puede enfrentar esta situación? ¿De qué manera se puede luchar contra esto desde el lugar que cada uno tiene o desde el lugar que colectivamente cada uno tenga, desde la justicia en el caso de los jueces o desde la calle en el caso de los trabajadores, de los abogados que defiendan a sindicatos o desde el litigio en el caso de los abogados o abogadas que llevan adelante juicios? ¿Cómo lo ven? Yo creo que hay que ser muy delicados en este sentido. Lo que tenemos como derecho de trabajo, que conocemos como derecho de trabajo, como sujeto protegido por el derecho al trabajo, eso hay que defenderlo y que no se mueva nada, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema? Cancelar otro tipo de intereses que son válidos afuera. ¿Por qué digo otro tipo de intereses que son válidos? Porque quiero rescatar fuertemente esto. Si yo voy a desarmar el paradigma patriarcal que te decía vos, mujer en la casa cuidando chicos, esos son tus intereses, hombre en el trabajo ganando dinero para pagar la familia, esos son tus intereses, y no reconocemos otros intereses, si yo voy a desarmar eso, voy a permitir que la gente tenga su propio proyecto de vida, necesariamente tengo que reconocerle sus intereses. Entonces, el problema de ser muy estricto en la... A ver, que usa bien las palabras porque esto puede ser complicado. De decir, todo es dependencia laboral en la ley de contrato de trabajo, ojo que me puede dejar afuera protección de intereses que son necesarios defender. Al compañero que hablaba antes, comparto también, mis hijos también hacen lo mismo, están todo el día con el telefonito ahí. Pero bueno, tal vez ahí haya también intereses, cuáles son sus proyectos de vida, qué van a hacer esa gente. Y decirle, no, vos tenés que volver para atrás, es difícil porque puedo llegar a estar cancelando algunos intereses que yo creo que son necesarios defender en una nueva sociedad. Por eso quiero ser muy claro en que acá no se le niega protección a nadie. Y por eso mi postura era el desafío antropológico del derecho al trabajo. El derecho al trabajo tuvo su crítica hacia la empresa. Nosotros decimos, en el derecho al trabajo argentino es lo mismo un kiosco que la General Motors que Renault, ¿sí? Tuvo su crítica en cuanto a la
relación de dependencia, decimos la crisis, la relación de dependencia es crisis porque es la tensión que estamos hablando acá, la tensión entre capital y trabajo. Pero creo que por primera vez tenemos el problema en el sujeto. Antes teníamos un sujeto, que era el hombre trabajando, ganando plata para su familia. Y en estos momentos tenemos múltiples sujetos que se nos presentan y nos piden protección a sus intereses. Y entonces acá yo creo que acá está el problema. Cómo nosotros todavía defendemos a ese sujeto clásico del derecho al trabajo, pero aparte reconocemos otros sujetos con intereses defendibles, pero sin ser el libertario de lo que vos estabas hablando, ¿sí? Esa es la dificultad. Disculpa. Bueno, Bueno, eso nada más. Para aportar un ejemplo, puede ser una comunidad religiosa que dentro de esa comunidad hay diferentes, digamos, relaciones laborales y lo regulan a lo mejor de otra manera. Obviamente que hay que cuidarlo, pero aparentemente, por lo que yo poco que conozco, se manejan bastante, digamos, de manera equitativa. Bueno, habría que estudiar cada una, pero hay ejemplos hoy en día, hay un montón de comunidades que a lo mejor antes no veíamos, qué sé yo. Y algo nuevo que los chicos... muchos jóvenes que no eran de a lo mejor esas determinadas religiones, acá nosotros tenemos mayoría catolicismo, para dar un ejemplo, que se están, digamos, derivando en esas nuevas formas de vida, que son, yo obviamente que no las entiendo, no importa si las comparto o no, pero yo no podría a lo mejor. Eso, nada más para dar un ejemplo. bueno, tenemos que terminar por el tiempo. Gracias. Un aplauso para los panelistas y las panelistas. Quería avisarles que el tercer panel lo vamos a pasar para mañana a la mañana, porque se ha hecho muy tarde. El panel sobre el derecho al cuidado pasa para mañana a la mañana y hoy terminamos con el panel de las economías sociales.